Sí. Vamos a ver las imágenes de este partido, este clásico en la doble visera, Independiente San Lorenzo, fecha 10 del torneo. Bueno, en el medio del campeonato, dos equipos que pretendían pelear el mismo. San Lorenzo, lo decía Nacho, siendo uno de los candidatos a pelear el campeonato. Independiente que todavía no asomaba del todo y además, bueno, iba a pasar lo que vamos a ver en imágenes, porque en una tarde repleta de goles, el equipo azulgrana arrancaba en ventaja, ¿no? Arrancaba en ventaja con el centro del Pampa y el gol de Montserrat. O sea, nombre ya del equipo campeón, ¿no? Perdón, asistencia de Batista, no del Pampa. Asistencia de Batista que, si bien el equipo campeón no jugó mucho porque se lesionó, fue parte del plantel. Y San Lorenzo que jugaba con la camiseta tradicional, mientras Independiente jugaba con la alternativa. Favorita de muchos esta de Independiente Fútbol Club, la que supuestamente es la original desde la fundación del club. Bueno, acá lo que mencionábamos de José Tiburcio. José Tiburcio Cerrizuela con uno de, bueno, los platos fuertes de la casa, ¿no? Tiro libre, exacto, fuerte y a cobrar con el empate momentáneo. Muy linda su indumentaria, la de los 90, hay que decirlo. Sí. Muy lindas. San Lorenzo al ataque. Mamita, lo que eran en aquellas épocas. Neto, el pase y, como siempre, el Pampa gol. El Pampa. Ahí para definir y poner el 2-1 momentáneo para San Lorenzo. Acá sí podría haber dicho Pampa, el Bambino y estaba acá bien. Sí, acá sí. Claro. Acá sí, el partido todavía 11 contra 11, arrancaba el segundo tiempo, iban apenas 7 minutos, luego se van a venir una serie de expulsiones, goles, la locura total. Acá, bueno, acá se viene Independiente. Rebote. Y Usuriaga, faltando 5 minutos, ponía el 2-2, que parecía que le daba Independiente el empate. Independiente que, si bien con la campaña dijimos 3 victorias, 6 empates, venía en segunda posición, así que el punto servía y bastante, más como había venido el partido para Independiente. Parece que querían ganarlo, pero bueno, viéndose casi perdido, faltando 5 minutos, llevarte un puntito no estaba mal frente a un equipo como San Lorenzo, que en ese momento venía décimo, pero venía levantando y sabía que si ganaba un par de partidos en fila se ponía a pelear el campeonato de lleno. No llegan a cerrar a Aníbal y Pacet. Interesante la imagen de Parodi, ex Deportivo Español, otro muy buen delantero para hacer recambio, demostrando la cantidad de variantes que tenía Independiente para los puestos de arriba, ¿no? Y acá está. El Totó al primer palo ante la salida de Maltagliati y se sacaba la remera y la locura en la tribuna de San Lorenzo. Ahí se puede ver de fondo el Bambino. El Bambino con esa campera violeta. La locura total. Como se puede ver atrás, toda la gente de San Lorenzo en una avalancha descontrolada en la doble visera. San Lorenzo se lleva un triunfo importantísimo frente a Independiente 3-2, que Independiente lo dejaba quinto casi, no te ya el Bambino pidiendo la hora, iba en 45 todo el segundo tiempo ya, el Bambi pidiendo la hora como siempre, cada vez que San Lorenzo iba ganando. El llamado por él mismo, el inconsciente de Totó García, que en un partido en la Bombonera salió eludiendo entre 3 tipos en el área, salió airoso, pero el Bambino lo llamó al costado y ante la mirada atónita de periodista, todo dijo: Totó, sos un inconsciente, nene. Y sí. Por haber salido en el área gambeteando a 3 tipos, cuando la jugada pedía que la reviente. Pero con Totó García, de esos habilidosos de los 90, que no hay muchos. Sí, es cierto. Uno piensa y lo que más me queda de todo esto que hablamos, que obviamente datos y datos como siempre tenés, Nacho, es lo interesante de ver equipos que a lo largo de los años cambiaban muy poco. Entonces, claro, cuando había un fichaje o había un traspaso, era terrible. Yo me acuerdo de la novela de Acosta a Boca, que justamente, bueno, un año antes de esto, ¿no? Boca campeón, sale Villarreal, que era volante central de Boca, se corre un poco Junta para ir más para el medio, el Beto Márcico se acomoda un poco más para atrás, jugando más como un 10 clásico, queda arriba el Chino Tapia y Roberto Cabañas, y Boca en vez de traer uno más en el medio, trae al Beto Costa. Trae al Beto Costa que era el goleador de San Lorenzo, un ídolo, una cosa, fue un escándalo, pero fue un escándalo total.
debutó en el verano encima con goles. El Beto que no tuvo un paso excelente por Boca, ni mucho menos, pero bueno, hizo goles a River. Fue un sacudón importante y no era tan habitual esto, ¿no? Los traspasos de ver, bueno, jugadores que, nada, pasaron de un club a otro. Sí, lo normal era ver jugadores de un equipo de equipos más chicos pasando a los grandes por ahí. Pero Sí, como los grandes tampoco tenían tanta venta al exterior, era muy difícil irse a Argentina todavía. sí, sí, no era muy común. San Lorenzo, bueno, en esa época el contexto no lo ayudaba con casi nunca, eh, porque San Lorenzo venía de levantar juicio, venía de, 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 de haber robado el gasómetro en el 81, de haber entrado en quiebra, había llegado Miele y Miele no solamente había limpiado el club y lo había saneado, sino que estaba construyendo el estadio. San Lorenzo estaba buscando mucha plata para el estadio, entonces vendió a Gorosito a Suiza, a Austria, perdón, y vendió al Beto Acosta a Boca, ambos que luego volvieron. El Beto Acosta yo creo que tiene 4 etapas en San Lorenzo, si no me equivoco, si no, me acuerdo si son 3 o 4, porque un día se fue y volvió, creo que fueron 4 en total, pero San Lorenzo vendía porque tenía que terminar el estadio, ¿no? Ya habían un poco saneado el club, ya el equipo estaba firme, los jugadores cobraban, ya tenía todo, le faltaba el estadio para ser campeón, que bueno, lo va a lograr tiempo después, pero San Lorenzo había inaugurado la cancha en el 94, había inaugurado la cancha hacía 6 meses, había inaugurado en diciembre del 93, con lo cual, nada, esas ventas que hablamos del Beto Acosta y Gorosito a principios de los 90 eran para financiar el estadio. Para marcar algo, está claro, nadie en mi familia es de San Lorenzo, ni mucho menos, yo soy de Valentín Alsina, para que se vea que esto es, estas cuestiones trascendían los colores de los equipos, ¿sí? Cuando San Lorenzo juega su primer partido en el nuevo gasómetro, recuerdo a mi familia yendo a la terraza de mi casa para ver los fuegos artificiales. Era una casa muy alta, ¿no? Entonces se veía desde la altura, a pesar de la distancia, los fuegos artificiales de la inauguración de la cancha de San Lorenzo. A ver, recordemos, un equipo grande de Argentina, tantos años sin cancha, Sí, una rareza. Hoy es completamente imposible que pase algo similar. Es imposible que uno de estos equipos con una masividad como la que tiene San Lorenzo en aquel momento esté, bueno, sin cancha porque, bueno, pase todo lo que pasó, toda la historia del estadio, de Boedo, lucha que, bueno, la gente de San Lorenzo, bueno, conoce a la perfección. Pero, nada, quiero decir, había un poco más de folclore, pero en lo social era como que todavía había una mirada de respeto por lo que le pasaba al de enfrente. Creo sí. que se repartía muy bien lo que era el folclore de la cancha, por un lado, ¿sí? Donde estaba todo permitido, y después una cuestión de decir, bueno, está bien, se respeta el sentimiento del otro, porque en aquel momento, hoy también lo sigue siendo, pero en aquel momento el fútbol tenía un nivel de importancia en el día a día de la gente, ¿no? O sea, marcaba un punto importante en la identificación de la persona, que yo creo Sí. que las generaciones actuales no lo tienen tanto como si existía en aquel momento. Eh, Parece que me estoy poniendo viejo y juzgón, pero bueno, es una mirada. Yo creo que hoy hay más de qué agarrarse y hoy, en aquel momento, el fútbol representaba algo más importante que el lugar donde está puesto hoy. Hoy hay mucho para que te vean, hay mucho para mostrarse. En aquel momento no, era un proceso más interno de formar parte de algo Sí, forma donde, parte de un grupo. claro, nadie te veía que vos ibas a la cancha a sufrir por tu equipo. Te veían los que te cruzabas ese día, pero no había registro. A ver, estoy seguro que nosotros llegamos con Nacho cerca de los 40, ¿no? Ahí, entre los 35 y los Estamos 40. ahí. Estoy seguro que si hablas con cualquiera de nuestro grupo etario, ni hablar con hermanos más grandes, primos más grandes, tíos, padres, no tienen una foto en la cancha. No, 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 nada, No nada, existe, nada, nada. ¿sí? Bueno, y no es porque no iban, o no es porque no estaban. Sin embargo, hoy llevas a cualquier chico de 16, 18, 20 años a la cancha y te viene con Un book de fotos. 20, sí, te viene con 20 fotos para publicar en todas las redes que vos quieras. Bueno, claro, no está mal, por supuesto. Obvio. Cada cosa a su época, pero también esto marca un poco cuando se dice o dicen vulgarmente algunos en las redes o algún streamer, sí, ahora se sacan fotos pero no cantan. Y, a ver, hoy tenés algo más que hacer, que es filmar a la gente, filmar el espectáculo. En aquel momento no podías filmar a nadie, lo podías Claro. grabar en tu cabeza nada más, porque no había forma de tener, no te lo podías llevar a tu casa. Volvías y decías,
no, no sabés lo que fue la cancha hoy. Hoy no le decís a nadie lo que fue la cancha hoy y ya lo vio. Hasta que vos llegaste a tu casa se lo vieron 50 veces. Bueno, pasa un poco eso. Quizás. Creo que ayudó mucho, Dani, el tema de los Sí, visitantes también, ¿no? El tema que no haya también, visitantes ha roto un poco eso porque, o sea, también. nosotros que nos criamos en eso, yo he ido a ver a San Lorenzo a todos lados del país, a todos lados del país lo he visto. Y uno pasa tal vez un fin de semana entero o 30 horas con la misma gente, hablando de lo mismo, compartiendo una pasión en común, ¿no? Tal vez otros lo harán, no sé, jugando el vóley, jugando el básquet, yendo a Sí, un club de lectura, jugando al ajedrez, con lo que sea, no importa con qué, pero son tiempos que pasan juntos, entonces eso te genera un grupo de que estás mucho tiempo juntos, y tal vez el que va de local va cada 15 días, después tenés, bueno, en el fútbol de hoy, que tal vez juega 3 partidos y visitantes, ni siquiera, eh, después tenés todo enero que no se juega, todo julio que no se juega, entonces de los 12 meses hay 3 casi que no se juegan, y después jugás cada 15 días, con lo cual hay gente que ves 15 veces al año, 2 horas, cuando antes tal vez la veías 30, 35, y en muchas ocasiones por más de un día seguido. Eso también te hace formar parte de un grupo. sí, totalmente. Además, esto que dice Nacho, no solo era gente de tu club, sino que era gente de tu sector, de donde vos ibas a la Claro. tribuna. Digo, cosas muy, muy particulares de aquel momento. Sí, Nada, el de creo la, que, el de la bandera de. claro, por Ahí, eso digo, ahí están los de los de Matadero, los de Cogla, los de Budge, y los de Teas por de dónde eran, tal y cual. dónde se ubicaban en la tribuna. Tal cual. Hoy creo que, nada, se ha perdido un poco. Creo que por ahí es, nada, no solo es a nivel argentino, sino es más a nivel mundial. Creo que Sí, sí, sí. la globalización ha hecho que sea todo un poco más parecido en todos lados. Y esto que decimos por ahí es más característico del fútbol argentino de aquel momento. Hoy algunos lo marcan en la forma de hablar, ¿no? En la entonación, en la acentuación, cuando ves los videos viejos de cómo se hablaba en Buenos Aires hace 40 años y Sí, dicen, sí. mira, parece italiano, pero en español. Y sí, claro, sí, cuando ves la cantidad de, cuando ves la cantidad de inmigrantes que tenía Argentina, inmigrantes italianos vivos en aquel momento, no había forma de que no se mezclara. Bueno, hoy por hoy, hasta eso se ha ido modificando. Y si uno se pone a leer un poco más, piensa que antes de que nuestros antepasados, y digo nuestros, justamente los nuestros, descendieran de los barcos, en Argentina se hablaba como en Andalucía, ¿no? No hay registros Sí, y nadie lo puede recordar, pero si uno lo lee, bueno, tiene que ver un poco con eso. El gen del argentino se ha ido formando desde ese lugar y yo creo que la pasión por el fútbol, bueno, es algo que se mantiene, es algo que se sigue regando día a día, pero esto que decía vos, Nacho, si vuelven los visitantes, de verdad, no como una política para mostrar una foto y nada más. Si se toma la decisión de que los visitantes vuelvan, ¿sí? Y lo vamos a ver domingo a domingo en todas las canchas de acá a un tiempo X, yo creo que nos vamos a reencontrar con muchos sentimientos del fútbol de sí, aquel sí, momento. sin duda. Qué sé yo creo que hoy, como están los estadios colmados, la gente llena las canchas, hay 30, 40, 50 mil personas en la cancha. Bueno, sería interesante ver si se movilizan 15.000 personas para ver al mismo equipo de visitante. Va a ser interesante cuántos lo hacen. Vamos a ver No, no cuántos creo, van a. no creo que lo haga A mucha ver, gente. vamos a ver cuántos se van a sacar fotos y cuántos van de en serio a ver un equipo visitante. Quizás en una distancia de 30 o 40 cuadras, porque Sí, todavía sí. seguimos teniendo un fútbol que todavía, donde todavía predomina, bueno, la capital y Gran Buenos Aires. Sí, sin duda, la mayoría de los equipos, creo que me animo a decir rápido, la mitad están en el AMBA. Así que tendrías mucho viaje que sería cortito, mucho viaje en tren, en colectivo. Nada, habría que ver cómo se readapta la gente. Ya son 13 años Es sin mucho, visitantes, muchísimo es tiempo. mucho. Esto de cancha son 2 generaciones. Sí, tal cual, es mucho. De gente que tiene la oportunidad de ir y todo, son 2 generaciones, porque uno tiene, generalmente vas ahí 7 años de visitante a todos lados, después, bueno, afloja un poco, porque uno tiene otras obligaciones también, ¿no? Tiene un trabajo más estable, tiene un trabajo al que no puede decir, bueno, me voy, chau, tiene una familia, claro. Entonces va cambiando y los que vienen atrás lo retoman. Entonces, de esos 3 años, tal vez son 2 generaciones de tribuna Sí, que es mucho. pasaron sin ver los visitantes, con lo cual los que vienen atrás tampoco saben cómo es ir de visitante, ni nadie les puede decir, no, mirá, nosotros fuimos a la Boca el año pasado y pasó tal cosa. No, no, o fue de esta manera, o tienen que llegar así. No existe eso, porque hoy
seguramente vas a cualquier popular del fútbol argentino y el 90% no debería de visitante. Sí, y además, esto que decís vos, ¿no? Los clubes uno no los siente con la infraestructura necesaria como para que recibir visitantes sea una cosa cotidiana, ¿sí? Claro, Vemos visitantes en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, un grupo reducido de extranjeros que lo ponen en un sí, costado y ya está, no pasa nada. Bueno, muy diferente es recibir a un clásico con 5, 10.000, 15.000 entradas que te las va a llenar todas las que le des. ¿Sí? sí. Hablo de cualquiera en cualquier lugar. No, no, para que nadie se sienta ofendido. De Racing en la Boca, de Boca en Independiente, el que quieran. ¿Sí? ¿Cuántas entradas le vas a dar? ¿15.000? Bueno, te va a vender las 15.000 y te va a llenar toda la gente. ¿Están los clubes hoy preparados para hacer, bueno, tener semejante movimiento enfrente? Algo que era normal de Sí, no todos los sabría. fines de semana. Es difícil pensarlo. No Bueno, sabría decirte. No sabría decirte, ¿sabes por qué? ojalá. Sí, sí, sí. Porque además los clubes en los últimos 13 años fueron, la mayoría, ¿no? Fueron haciendo obras en sus clubes pensando en que ya no hay visitantes. Claro, O sea, exactamente. yo, por ejemplo, hace años que no voy a la cancha ni de Boca, ni de River, ni de Independiente, ni de Racing, por cuestiones lógicas, ¿no? De que no hay visitantes. Primero, de que no vivo en Argentina, y segundo, de que no hay visitantes. Pero digo, mismo en San Lorenzo, que sí lo puedo decir, porque cada vez que voy a Argentina voy a la cancha, ya se arma, bueno, que San Lorenzo hace 25 años no tiene obras porque es un desastre, pero, digamos, las pocas obras que se han hecho son para, bueno, ahora la popular visitante es nuestra, entonces vamos a hacer esto. Claro, Entonces hoy en son día en tenés que volver, función claro, tenés que del volver a propio dividir con los público. visitantes, decir que en San Lorenzo a nadie le preocupa el socio, a todos les preocupa robarse todo lo más de la mayor cantidad de dinero que puedan, ya sea filmados o no, metiéndose en sobres o en sacos, no importa, todos se llevan algo. Eh, Aún así, imagino que otros clubes sí han hecho obras para decir, bueno, esto es lo nuestro, acá en San Lorenzo nadie piensa en el socio, pero bueno, entiendo que Sí, River, por ejemplo, tengo un amigo que va muy seguido y me dice que hoy en día es otro club. Me dijo, a ver, me dijo el otro día, me dijo, negro, vos llegaste a ir hoy en día y no reconocí la cancha. bueno, pero a ver, Eh, por ejemplo, esto que vos decís, pienso en Boca, en River, Independiente que aún mantiene una masa societaria gigante, ¿sí? Es el socio de todos los domingos a la cancha. Le vas a tener que decir, mira que no entras más, ¿eh? claro, Porque necesito 5.000 lugares para el visitante que viene. Y bueno, hay que ver cuántos están preparados para eso. A ver, justamente Boca, este campeonato arranca sin el famoso filtro de creo que 14 partidos que te dejaba fuera. Bueno, hay un reinicio y aprovechan que el campeonato comienza un viernes como para, bueno, empezar a dar un cierto changüí. Pero será cosa de todos los clubes tener que poner algún tipo de filtro, porque ¿qué vas a hacer? Tenés cierta cantidad de localidades y si tenés entradas visitantes, bueno, las vas a tener que dar. Bueno, será interesante ver eso, será interesante si es obligatorio o no, si los visitantes son solamente para que los den los equipos de interior cuando reciben a un grande, ¿no? Mal que mal, eso ha existido todavía, sí, con los neutrales. el famoso hincha neutral, una mentira terrible. Pero bueno, nada, será una buena prueba y ojalá, yo lo que más quiero es, por supuesto, dentro del contexto de que esté todo bien, de que sea un espectáculo, de que sea todo en paz, es ojalá que se vuelva a reencontrar un poco de ese sentimiento de, bueno, ver un poco del fútbol argentino, que se escuchen los gritos de gol del visitante, Sí, 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 ¿no? eso se extraña. Eso se Terrible, extraña. terrible. Y también esas pequeñas rivalidades que se armaban solamente por ir a la cancha. De que vos decías, bueno, no sé, fui a la cancha de, vamos a poner, no importa, de cualquier equipo. Y te ganaba. Y si ese equipo 3 días después jugaba por Libertadores o sea, vos querés que pierda. Sí, tal cual, Porque sí, sí. te hayas hecho un viaje de 100, 300, 500 kilómetros para perder Tal tal vez cual, 2-3-0, tal cual, sí, sí. volverte 100, 300, 500 kilómetros, tal vez mojado, de mal humor, habiendo perdido, todo, y encima la salida te gastaban, obviamente, ¿no? Te hacían los gestos, los gritos, todo, cuando te iban. Entonces te ibas recaliente, la verdad. Y Mal. después, 3 días después, jugaba por Sudamericana, de local contra un venezolano, y vos te ponías la remera de Venezuela y ojalá que le metan 3 goles, claro. En los últimos años no pasa, en los últimos años, Es cierto. por ejemplo, Racing ha jugado final de Sudamericana, Colón ha jugado final de Sudamericana, eh, Boca ha jugado final de Libertadores, y la mayoría de la gente diciendo, no, que gane el argentino, eso no Eso no existía. existió Eso no nunca, existió nunca, nunca, nunca. nunca, nunca. Siempre, o sea,
solo quiero que gane si me beneficia a mí como San Lorenzo. Yo me acuerdo había una vez que Boca creo que si ganaba la Libertadores, San Lorenzo entraba a la Libertadores, y aún así lo pensaba. Aún así dije, che, tengo tantas ganas de jugar a la Libertadores Es un como para que montón, Boca claro, gane. sí, 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 tal cual, es un Claro. montón. No, es cierto, es cierto. Bueno, a ver, Pero bueno, eh, son las cosas, la regla del juego. es, es interesante todo esto que hablamos. Será algún día de un capítulo específico de charlar de este tipo de cosas muy de la cancha y muy de esa época. Pero bueno, tomando una tangente de todo lo que hablábamos, decía Nacho, momento de crisis más fuerte de Independiente, justamente promediando la mitad del torneo del Sí. equipo dirigido por Miguel Brindisi y sale, bueno, bastante de manera airosa porque arranca a ganar, ¿no? Evidentemente empieza a acomodar las cosas puertas adentro, empieza a tomar cierta seguridad, le gana a Deportivo Español 2-0 de visitante, después recibe a Platense y le gana 2-1. Platense, lo decía, Un Platense que sí, venía tercero. O sea, claro, iba a Independiente decir, venía segundo y Platense venía tercero. Era un partido importantísimo ese para Independiente, porque obviamente, claro, vos decís, no se puede perder. Ahora, otro empate más de Independiente acá hubiese sido, creo, no te digo un golpe letal, pero sí una bajada de ánimos importante. Eh, Hasta acá el puntero, aunque usted no lo crea, era Banfield. Un Banfield que tenía, entre otros, al Pupi Zanetti entre sus filas. el Pupi, que crack el Pupi, por favor. Un Bueno, grande total. supuestamente en el viaje donde lo compran a Rambert, es el famoso partido donde, bueno, Zanetti le pinta la cara a media bombonera y el emisario del Inter lo termina llevando con un completo desconocido. De hecho, el pase era Rambert y Zanetti lo presenta como, bueno, ¿sabe? Y aparte Zanetti, ¿no? Y miren lo que terminó siendo no solo para la historia del Inter, sino para la historia del fútbol argentino en general, un jugador bárbaro que, nada, solamente en un país como este puede perderse 2 Copas del Mundo de manera injustificable. Pero, nada, decíamos en el recorrido de Independiente, victoria ante Platense por la fecha 12, fecha 13, empate en Corrientes contra Deportivo Mandillú, fecha 14, Independiente otra vez en condición de local, vuelve a empatar contra Rosario Central, le costaba ganar en serio a este equipo, Sí, porque sigue en la fecha 15 empatando, esta vez contra Argentinos Juniors, 0-0. No tengo el dato, pero imagino que habrá sido en cancha de ferro, porque era lo habitual de Argentinos. sí, sí, sí. Fecha No, 16. perdón, ese fue el argentino que jugó en Mendoza. Tenés razón. El proyecto Ese de partido se Argentinos jugó en Mendoza, el proyecto de argentinos en es de Mendoza. Argentinos en Mendoza. eh, Es el mismo año que Argentinos empezó en Miami, ¿no? Ese Ahí es me el mismo mataste. año. Ahí me Bueno, mataste, mirá, pero ese fue el ya, año que ya Argentinos estuvo en Mendoza. lo vamos a buscar. Argentinos, creo que fue el mismo año que jugó primero en Miami y, y después en Mendoza. Pero bueno, nada, increíble. Increíble las cosas que hacía el 1-1. Y a ver, aclarémoslo un poco por si alguno no lo vio. Dice Nacho en Mendoza, porque jugaba en el Mundialista, en el Estadio Claro, Mundialista jugaba de local. Una claro, cosa. Argentinos mudó su local. No es que jugó un partido en Mendoza porque, bueno, como por ejemplo Boca jugó Sudamericana en Salta para atraer otro público. No, Argentinos fue a buscar hinchas a Mendoza. O sea, dijeron, bueno, Argentino no tenía cancha y dijeron, bueno, vamos a mudar el club a Mendoza. Una locura, una locura, un experimento que duró cuánto, 6 meses, un año, no sé cuánto duró. Eh, pero bueno, así como fueron, volvieron, creo que estuvo, no sé si va a jugar un torneo entero en Mendoza, digo. Sí, 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 estoy tratando de chequear el dato, pero nada. Bueno, Argentinos de local en Miami fue en el 95, no fue en el Un 94. año después, está bien, un año Sí, después. sí, está bien. Bueno, increíble. Una locura, bueno, una locura los proyectos que uno veía en esos años. Este es uno de ellos. Decíamos, después de el empate contra Argentinos Juniors 0-0 en la fecha, Ahí otra vez quedaba con 3 empates en fila, claro, con lo cual quedaba en la fecha 15 con 5 victorias. Uno dice fecha 15, 5 victorias, está fuera del campeonato. no, chau, ni Está hablar, no hay fuera del chance. campeonato. Bueno, 5 victorias, 9 empates y una única derrota, la que habíamos visto con San Lorenzo. Y en la posición número 3 del campeonato, ya en esta fecha es la fecha que toma la punta quien va a ser finalmente su rival hasta el final, que es Huracán. El Huracán de Cooper.
¿no? De Héctor Cooper. El actual trotamundo Cooper, que ha dirigido desde la selección de Georgia a la de Siria, pasando por Uzbekistán, bueno, la que se imaginen, República Democrática del Congo, la que se imaginen, Cooper la dirigió. Bueno, en ese momento Cooper era el técnico de Huracán, y en la 15ª fecha Huracán agarra la punta, luego de estos 3 empates consecutivos, otra vez de Independiente. Eh, y desde acá ya va a ser, por más que Independiente queda tercero y en el medio queda Central, va a ser una pelea de 2, va a ser una pelea de entre Independiente, Huracán y el resto que quería ver si se podía meter. Bueno, hablando de Central, también estuvo muy cerca San Lorenzo llega a la fecha 16, peleando el campeonato y luego empata las últimas 3 fechas y ahí se cae. Pero si San Lorenzo hubiese ganado las últimas 3 fechas, era campeón. También uno dice ganar 3 fechas como si fuese fácil, pero era 3 puntos más. Con 3 puntos más era campeón. Llegó a la fecha 16 con chances, pero bueno, Independiente otra vez se ponía cerca de la punta, 3 empates seguidos y le tocaba recibir, justamente hablando de Banfield, hablando del Pupi a Banfield, donde acá sí lo golea y le da una muestra de carácter y le demuestra a Huracán que le iba a pelear hasta el final. Sí, golpe en la mesa de Independiente, 4-0 en condición de local a Banfield, y además, nada, sumando victorias, sabía que era lo que necesitaba para ser campeón, tenía que ganar partidos. En este caso, bueno, lo decíamos, una muestra de autoridad goleando a Banfield 4-0 en la doble visera, y en la fecha 17 le quedaba el último clásico, el último de los partidos con máxima rivalidad, año en el que Boca e Independiente se iban a enfrentar más de la cuenta. Ya estaremos viendo también algo más sobre eso. Independiente iba a la Bombonera a visitar a Boca y bueno, vamos a ver imágenes de aquel partido. Sí.